Esto es Sobremesa, un podcast en el que los historiadores Pablo Garchunov y Roy Ora conversan sobre pasado, presente y futuro. Hola Roy, ¿cómo estás? Hola Pablo, buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, bien. Vos sabés que ayer leí un viejo artículo de María Elena Walsh, muy famoso en su época, que fue publicado en Clarín en agosto de 1979 y se llamó Desventuras en el país Jardín de Infantes. Leí el artículo no me llamó tanto la atención como el título, en tanto evocativo del presente. El título sí me hizo pensar en el presente. El contenido del artículo no. El contenido del artículo tiene que ver mucho con la coyuntura de la dictadura, es otra cosa. Sí. Pero el título me pareció interesante y me hizo pensar cosas a mí. Y cuando te lo conté me parece que a vos también te hizo pensar alguna cosa. Sí. Y dividámonos un poco el trabajo. A ver, ¿en qué te hizo pensar a vos? Y yo después te cuento. Mira, qué me hizo lo primero que pensar. diría al respecto es que efectivamente es un artículo muy impactante en el sentido de que, por una parte, nos muestra cuán lejos estamos de ese momento. Es muy modesto en su crítica a la dictadura. Hay un agradecimiento por haber ganado la guerra contra la subversión, por haber librado y ganado la guerra contra la subversión. Y lo que reclama un poco es fin de la censura, mayor libertad. Tratar a la sociedad argentina, a los adultos de la sociedad argentina como adultos. Como adultos. Claro. Y en particular, dice, bueno, las mujeres más o menos, ¿no es cierto? Pero independientemente de eso, yo creo que es un texto fue muy influyente en su momento y me hace añorar los años en que un buen artículo periodístico podía tener impacto. Yo creo que eso ya no. Y un impacto muy duradero. Muy duradero. Sí. Sí. Es un hito en quien estudió algo, quien leyó algo sobre la dictadura, recuerda ese texto. Y bueno, y de hecho 40 y pico de años más tarde todavía ese título evoca algo, ¿no es cierto? Y una de las cosas que evoca, me parece, es esta idea, ¿no es cierto? Es un grupo dirigente en ese momento autoritario, hoy por supuesto ya no, y creo que no tenemos que discutir mucho las virtudes de esto, porque ya es una historia pasada, pero que no siempre está a la altura de lo que reclama la sociedad. Ese para mí es como un poco el mensaje, y yo lo veía un poco a la luz de la discusión sobre educación de estos meses, ¿no? La educación es un tema importantísimo, y yo creo que alguna de las sobremesas de las próximas semanas, de los próximos meses, tiene que ser sobre este tema. Tenemos que charlar más sobre esto. ¿Por qué está tan mal la educación argentina, ¿no? Pero al margen del diagnóstico que hagamos, y yo creo que son diagnósticos complejos porque es un sistema complejo, hay muchos elementos para tomar en cuenta ahí, a veces advierto en la discusión de estos días, por ejemplo, sobre cierre de escuelas, sobre qué está pasando con la educación, un enfrentamiento polar, es decir, un enfrentamiento en el que el argumento que expresa un actor, uno lo puede deducir del lugar en el que está parado el sistema político. Y eso yo creo que empobrece la discusión. Abran o no las escuelas, no en todos los casos, no quisiera ser injusto porque me parece que yo aprendí mucho sobre cómo se dio esta discusión, pero en muchos casos es una consigna que sirve para golpear al gobierno, o en otros casos, con otros argumentos, cierren las escuelas para salvar la vida, un argumento al servicio de una política polarizada que tiene muy poca capacidad de diálogo. Sí, me parece muy interesante. Además estamos en días en que eso ha cobrado es un momento, ¿no? Es el momento de la polarización sobre ese tema, con argumentos, me parece, discutibles de ambos lados, quiero decir, ¿no? No se han sentado a pensar juntos un problema
no diría tan crítico, porque nunca la educación es un problema crítico en la Argentina, ¿no? Es un problema de una especie de descomposición, de decadencia, de disminución de la calidad, pero nunca aparece como un problema que se pueda discutir en una coyuntura crítica. Notablemente, no sé cómo ves eso, notablemente en este momento ha cobrado centralidad, ¿no? Es cierto, no con argumentos muy complejos y con un intercambio muy sofisticado, pero ha cobrado centralidad. Yo no me acuerdo de otro momento en que el tema educativo haya cobrado tanta centralidad. Yo creo que eso es bienvenido, Yo creo que eso es bienvenido. Pese a la pobreza que por momentos tiene la discusión, yo creo que es el primer escalón para poner esa discusión en un nivel más alto, para darle más relieve, para que salgan a reducir las visiones que nos den un panorama más completo del problema y nos ayuden a darle al problema educativo la relevancia que tiene, ¿no? Que como vos decís, nunca va a estar en la tapa de los diarios. Está ahora en la tapa de los diarios, pero en realidad como problema sustantivo no está en la tapa de los diarios. Está como síntoma de otra cosa, ¿no es cierto? Tomado como indicador de un problema está más como una herramienta de un debate político que está en un creyendo, ¿no? Entonces tomamos esto, las escuelas están cerradas, buen tema. Sí, yo creo que un indicador de eso es el hecho de que gran parte de los que toman la palabra no son especialistas, ¿no? Eso es cierto, es cierto. No creo que los debates que comprometen a la sociedad en su conjunto tengan que resolverlo los especialistas, pero a veces es bueno que por lo menos que participen intensamente. Informen la discusión, ¿no es cierto? Que hagan más amplio el horizonte a partir del cual pensamos esos problemas. Aparece la política y grupos de la sociedad, ¿no? Sí, eso yo creo grupos que sociales de clase media, ¿no? El mundo de padres organizados, para ponerle un nombre, ¿no es cierto? Exacto, que es otra novedad, ¿no? Es otra novedad, Es otra novedad. Ojalá la podamos mantener como novedad, pero no estoy muy seguro. Yo creo que no recuerdo otro momento en el cual organizaciones de la sociedad civil, con sus lazos, sus preferencias políticas, su ubicación en el cuadrante político ideológico, no recuerdo otro momento en el que una presencia de esa naturaleza tuviese tanta visibilidad, ¿no es cierto? Que un periodista estuviera obligado a saber qué es padres organizados, para ponerle un nombre, ¿no? ¿En qué otro momento, la educación tuvo un lugar central en el debate público? Yendo para atrás, desde ahora para atrás, digamos, la discusión sobre universidades, la discusión sobre laica o libre, fue una discusión intensa y que entusiasmó a los jóvenes. Eso lo digo yo porque participé. Eso entusiasmó a los jóvenes. Esas manifestaciones fueron muy notables y era el debate central en un momento dado, a comienzos del gobierno de Frondizi. Te diría que fue el tema central del primer año, no me acuerdo, creo que del primer año, ahora estoy recordando medio de memoria, ¿no es verdad? Sí. Y las plazas se llenaban de manifestaciones del tipo de las que convoca hoy el debate sobre el feminismo. Claro, sí. Pero yo creo que ahí el foco estaba muy puesto en la universidad, ¿no? Sí, efectivamente. Para buscar una discusión que interpelara a la sociedad referida a la calidad del sistema educativo en el nivel primario y secundario. Siglo XIX. Hay que ir a la formación del Estado. Efectivamente, bien atrás. Y ahí sí fue muy intenso, ¿no? Fue muy intenso. Entonces el miedo que tenés es el miedo de que haya una degradación de la calidad educativa que no convoque una discusión, para tomar las palabras de Mariana Walsh, una discusión adulta. Yo soy optimista en el sentido de que esta me parece es una oportunidad como para que esa discusión florezca. Claro. Pero depende mucho de cuánto está dispuesto a empujar la sociedad y cuánto está dispuesta
la clase dirigente para emblocarla toda, para poner una palabra que la embloca toda, a tomar el tema. Sí, sí. Y seguramente, bueno, habrá otros temas importantes que merecen ese tratamiento, ¿no? No sé si vos pensaste en algo. Yo me vine con un tema, A ver. con mi tema, que es uno de los temas centrales junto con el que vos recién planteaste, es uno de los temas de este fin de semana, digamos, ¿no? de los últimos días, que es la inflación. Vos dijiste hace un rato, y me anoté las palabras, una clase dirigente que no está a la altura de lo que reclama la sociedad. Quizá la sociedad no reclama tanto respecto a la inflación, quizá la sociedad simplemente está desarrollando conductas adaptativas frente a la inflación. Sí, bueno, disculpame que te interrumpa, lo mismo diría en gran medida respecto a la educación, claro, ¿cierto? Digamos, claro. Si este problema, en torno al cual hay un consenso de que, como vos decías hace un rato, la educación está la calidad educativa está en retroceso. Si eso no concitó una movilización social más amplia hasta ahora, es porque un sector muy importante de la sociedad, para utilizar las palabras de Albert Hirschman, desertó. Claro. Exit. Claro. Entonces fue a la educación privada. Yo no creo de ninguna manera que en el tema de la inflación haya éxito, no creo que vaya a haber éxito, porque a diferencia de la educación, ese sí es un tema que afecta el bolsillo diariamente, ¿no? Y eso genera un malestar mucho más nítido, sí, ¿no? Que está más en la superficie. Quizás sea menos profundo, o no, retiro, no es menos profundo, pero está en la pero emerge y llega a la superficie, ¿no? Sí. Hay conductas adaptativas, algunos lo llaman economía monetaria, tenemos todo eso, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahorro en otra moneda, pero de todos modos hace tortuosa la vida cotidiana, el cálculo económico, la planificación, afecta, por supuesto, más a los de abajo, pero también afecta a todos, ¿no? Ahora, a mí una cosa que me llama la atención fuera del número 4,8, que es un número realmente muy impresionante, ¿no? Por fuera de eso, lo que me llama la atención es la multiplicidad de diagnósticos acerca, no debe haber país primero porque no hay muchos países en el mundo que tengan inflación ya. Para darle un dato a nuestros amables oyentes, Argentina es el segundo país del mundo en términos de inflación, tomando un periodo que parta de 2005, que es cuando reemerge la inflación después de la convertida, y yo lo hago terminar en 2019 para no poner la pandemia. Bueno, la Argentina tiene ahí una inflación del orden del 28% anual. Después de Venezuela, es el país del mundo con mayor inflación. Segundo país del mundo. Para encontrar otro país latinoamericano en la lista, en el ranking, tengo que bajar al puesto 61, en donde me encuentro con Brasil. ¿Y qué ve uno? ¿No? Porque ¿qué ve uno en los diarios de hoy? Yo lo que veo en los diarios de hoy, de ayer y de anteayer, es que es un debate acerca de la culpa la tenés vos. No es un debate que trata de ver si tenemos una inflación tan persistente, que ya dije 2005, 2019, son 15 años, redondamente son 15 años. Sí. ¿Tiene sentido? Y ahí es donde pensé en el título País Jardín de Infantes en cuanto a la conducta de la clase política y te diría de los propios economistas, ¿no? ¿Tiene sentido mantener un diálogo de sordos? Que no es un diálogo de adulto, un diálogo en donde no escucho al otro y tengo uno en el carrusel de las explicaciones, me elijo una. El gobierno elige una. Primero, el gobierno tiene razón en una cosa, desde mi punto de vista, y es cuando usa la palabra multicausal, ¿no? Pero bueno, dentro de lo multicausal ahora está extraordinariamente preocupado por el precio de los alimentos,
que están efectivamente subiendo en el mundo. Y del otro lado hay alguien que le dice, no, es la emisión monetaria del año pasado que recién ahora empieza a emerger. Y hay otro que dice, no, los empresarios y los comerciantes habían mantenido los precios bajos porque no vendían nada en medio de la pandemia, y ahora que vendían algo empezaron a subir los precios de nuevo. Y así yo te podría contar 7 diagnósticos. Y lo que no veo es, bueno, ¿por qué no nos sentamos a ponderar? Es una palabra adulta, es una palabra adulta, no es una palabra infante. A ponderar los elementos, porque quizás todos esos elementos tienen algo que ver, y ahí es donde yo estoy de acuerdo con la idea de multicausalidad. Todos esos elementos tienen algo que ver, pero tiene que haber una explicación más analítica y más elevada sobre nuestro comportamiento como sociedad para que un fenómeno como la inflación, que prácticamente ha desaparecido del mundo entero, nosotros sigamos ahí navegando en aguas turbulentas, ¿no? Sí. Sí, quiero resaltar esto último que decís. El hecho de que ahora la Argentina, ya lo señalabas al comienzo con alguna evidencia, la Argentina ahí está sola. Y el hecho de que está sola nos tiene que obligar a mirar más hacia nosotros mismos. No hay manera de pensar el problema si no es poniendo las cartas sobre la mesa y poniéndose de acuerdo los distintos actores que de una u otra manera contribuyen a la perdurabilidad del fenómeno. La historia pasada, cada uno de nosotros tiene sus preferencias o sus énfasis respecto a cuál es el motor que la puso en marcha a mediados de la primera década del siglo. Ahí yo pongo un poquito más al gobierno en el centro de mi explicación, pero creo que a esta altura es una carga lo suficientemente pesada como para que solamente se la ponga sobre los hombros el que está ocasionalmente en la Casa Rosada o en el Palacio de Hacienda. Y yo diría un poco más, yendo hacia atrás, yo diría que todos los gobiernos de la democracia algo tienen que decir sobre el punto, cargándose de algún grado de responsabilidad. Por supuesto, el menemismo dirá que ellos no, sí, pero terminó como terminó. Sí. Quiere decir que también ahí en la forma en que se estabilizó la economía había algún problema que luego estalló, ¿no es verdad? Entonces, nada, sentémonos y digamos, aquí hay una responsabilidad compartida que requiere una solución al menos dialogada. No digo una solución compartida porque eso es un poco angélico, pero una solución dialogada. Como con la educación. Sí, sin duda. Pero yo creo que para eso lo que necesitamos es un poco más de ambición de la clase dirigente. Muy bien, que se vuelvan más maduros. Que aprenda de algunos errores del pasado, propios y ajenos, y que esté en condiciones de arriesgar un poco más en nombre del futuro de los argentinos. Así es. Bueno, Roy, nos vemos la próxima. Dale, hasta la semana que viene. Chao.